Al final encontraron a mi hermana en un terreno abandonado bastante lejano del pueblo, en condiciones bastante deterioradas y pues ya falleció. Hola corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a este hermoso y maravilloso canal de chismes e historias. La historia de hoy se trata de cómo un padre de esos que dan la misa, que te confiesa, que usan bata, de esos que no consiguen mujeres, esos padres mató, torturó y violó a unas niñas. Y no solo eso, robó todas las donaciones de la iglesia. Esta historia está bastante fuerte y triste, la verdad. Da dolor y rabia, impotencia que todavía existan personas así y la gente los idolatre, los alabe como si fueran dioses cuando son hasta peor que el demonio. Entonces, sin más nada que decirle, comencemos esta triste historia. Esta historia, la verdad es que tiene un inicio hermoso porque todo empieza cuando mis papás se conocieron en una reunión porque tenían amigos en común. Entonces ellos se conocieron, se gustaron a primera vista, iniciaron una relación y tenían la relación más hermosa. Ellos empezaron a salir y tenían una relación muy linda. Con el tiempo, como ambos ya trabajaban, eran independientes, decidieron ir más adelante y casarse. Bueno, ya después que se casaron, ellos empezaron a vivir juntos, pero vivían en la ciudad. Entonces mis abuelos maternos, los papás de mi mamá, le hicieron la oferta a mi mamá que se fueran a vivir allá en el pueblo donde vivían mis abuelos, ya que allá había una propuesta laboral muy buena para mi mamá. Raro, pero cierto. El caso es que, bueno, mis papás se fueron a vivir allá y empezó a irles bastante bien. Mi papá también consiguió trabajo. Entonces ya después de un tiempito estar viviendo juntos allá, que hicieron su casa, decidieron tenerme a mí. Todo iba de maravilla, a mis papás les estaba yendo muy bien, ellos tenían una relación demasiado sólida, se comunicaban bastante, eran muy buenos padres, me amaban demasiado, se respetaban, siempre estaban juntos, o sea, tenían una relación demasiado hermosa, mi familia era perfecta. Y para hacerla más perfecta aún, mi mamá queda embarazada de mi hermana. Ya ahora sí la familia estaba completa, ya nos sentíamos completos todos, así que ya pues mis papás decidieron quedarse con solo dos. Habían pasado varios años, ya yo tenía nueve años por ahí, mi hermana 5, cuando ocurrió la tragedia. Mis papás eran bastante devotos a la iglesia, así que nosotros todos los domingos íbamos a la iglesia. En esa iglesia había un padre que era un señor bastante querido, allá todos lo queríamos, ya era un ancianito, pero no sé cuáles fueron las razones, no sé si por vejez se jubiló o lo trasladaron, no sé cómo funciona eso. El caso es que el padre se fue del pueblo y trajeron a otro padre mucho más joven. Este padre tendría por ahí como 30 y pico, 40 años, pero la verdad es que desde que llegó no me dio nada buena espina, ni a mí ni a mi hermana. Tenía una vibra como mala, como pesada, no sé. Desde un principio yo supe que él no era una buena persona. Él tenía la costumbre que cada que llegaba un niño a saludar con sus papás, le daba un besito y lo abrazaba. Yo no veía bien eso, pero los papás pues como que no veían malicia. Y él hacía eso siempre con mi hermana y conmigo. Pero mi hermana no le gustaba, no se dejaba, siempre se ponía. Y un día, estando las dos solas, ella me dijo que le daba miedo el padre. Yo le comenté a mi mamá para que ella buscara una solución o no sé, simplemente no nos llevara más a la iglesia porque yo también tenía miedo. Claramente yo no le dije que pues yo también sentía miedo. Ella me dijo que no me preocupara, que eran cosas de niños, que ya se le iba a pasar a mi hermana, pero la verdad es que no, o sea, todos los niños sentíamos miedo del man. Y es ahí donde ocurren las tragedias porque los papás no les prestan atención a sus hijos. Hay que creerle a los niños porque los niños no mienten. Y cuando un niño siente miedo es porque algo está pasando o va a pasar. Y a pesar de que yo en ese momento aún era bastante pequeña, tenía 9 años, yo ya sabía muchas cosas buenas y malas. Total que bueno, mi mamá hizo caso omiso de lo que le dije, se hizo la vista gorda y simplemente dejó pasar. Ya para este punto nosotras íbamos prácticamente obligadas a la iglesia. Yo siempre le decía a mi abuela que le discutiera a mi mamá que no nos llevara. Mi abuela siempre le decía que no nos llevara, pero mi mamá no hacía caso y nos quería llevar a rastras. Un día, estando en la iglesia, yo siempre estaba con mi hermana agarradas de mano y recuerdo que ese día yo me distraje un momento con otros niños hablando y no sé, de un momento a otro perdí de vista a mi hermana. No la vi más, empecé a buscarla desesperada porque no la veía en ninguna parte, mis papás estaban por ahí hablando, chismoseando y no nos prestaron atención y yo empecé a desesperarme a buscar a mi hermana, pero no la veía ni la encontraba por ningún lado. Yo llegué como loca diciéndoles a mis papás y ahí ya todo el mundo empezó a enterarse a buscar a mi hermana. Todos empezamos a buscar allí en la iglesia, empezamos a rebuscar por todos lados, pero por más que buscamos y rebuscamos, no encontramos absolutamente nada, ni un rastro de mi hermana. Mi mamá se puso un poco mal. Ya después de varias horas, pues tocó llamar a la policía y pues ya ellos empezaron a investigar. Mis papás se empezaron a desesperar bastante porque no había rastros de mi hermana por ningún lado.
y en ese momento el ambiente se volvió como que oscuro, como que tenso, que algo me decía que mi hermana estaba sufriendo. Curiosamente, ese padre que da la misa, ese mismo del que te estaba hablando ahorita, ese padre, también desapareció sin dejar rastro. Ese día, después de dar la misa, se desapareció por completo y no se supo más nada de él. Raro, no lo creo. Yo no sé por qué a mí se me metió la idea de que ese man estaba involucrado en la desaparición de mi hermana. No sé, algo a mí me decía que él tenía la culpa. Era como mi intuición, no sé. Total que yo en un momento de desespero le dije a mi mamá que estaba segura que él tenía la culpa de la desaparición de mi hermana. Total que mi mamá le dijo eso a la policía y pues ellos empezaron a investigar al padre también, cuál había sido su último avistamiento y efectivamente el man no aparecía por ningún lado. Y aquí viene la parte más dolorosa de la historia porque después de 5 días torturosos de búsqueda, al final encontraron a mi hermana en un terreno abandonado bastante lejano del pueblo, en condiciones bastante deterioradas y pues ya fallecida. No te puedo explicar el dolor tan terrible que sentimos todos en ese momento porque nosotros amábamos, aún amamos a mi hermana, mis papás estaban destrozados y yo ni se diga. La policía después de eso empezó a investigar quién había sido el homicida de mi hermana y después de tanta búsqueda, tanta investigación, pudieron atrapar al culpable y sí, efectivamente era el padre, ese padre que yo estaba segura que no era una buena persona, ese padre que todo el mundo creía un santo, y no solo eso, sino que también se llevó todas las donaciones que habían dado a la iglesia, tanto donación monetaria como útiles, ropa y esas cosas que la gente donaba a las personas más pobres. No solo se llevó eso, sino también la vida de mi hermana. Gracias a Dios lo pudieron atrapar y la muerte de mi hermana no quedó impune. Lo encontraron a varios pueblos de donde estábamos nosotros. El man creía que se había salvado y todas las donaciones que se robó y todo eso las vendió. Él dijo, yo salí victorioso, gané, hizo y deshizo con mi hermana porque no solo la mató, sino que la torturó y la hizo sufrir hasta su último aliento. Pero gracias a Dios la policía trabajó fuerte y duro y lo pudieron encontrar y lo encarcelaron. Y después de un tiempo de estar en la cárcel, me enteré que a él también le dieron de baja, lo torturaron y lo mataron. Y pues es ahí un claro ejemplo de que si tú obras mal, te va a ir mal y que tarde o temprano todo lo malo que tú hagas en esta vida se paga. Hoy por hoy mi hermana es un angelito que nos cuida desde el cielo, la amamos con todo nuestro corazón, la extrañamos mucho, pero sabemos que ella está en un mejor lugar y que de donde está nos ve, nos cuida y nos protege. Y bueno, hasta aquí el final de esta historia, espero te haya gustado mucho, está bastante triste y aunque no lo creas, estos casos hoy en día son bastante comunes, por eso debemos cuidar a nuestros hijos, a nuestras criaturas, estar pendiente de ellos. Si tu niño te dice, mamá, está pasando esto, hágale caso, porque un pelado no miente, un pelado cuando siente miedo, él va a buscar refugio en sus papás, entonces nosotros debemos escuchar, porque no sabemos que tantas personas con la mente retorcida en este mundo abundan por ahí libres, buscando a cualquier presa para acecharla. Entonces nada, espero te haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.